Es una alegría podernos saludar de nuevo y gracias por estar acompañándonos en esta reunión junto con tu familia. Creo que sin duda Dios ha puesto algo muy especial para cada uno de nosotros en este tiempo y puntualmente yo creo que Él nos está escribiendo los versos que nosotros necesitamos, que nuestra vida requiere para que podamos cumplir con lo que Él tiene para cada uno de nosotros en sus planes y propósito. Gracias por estar con nosotros y estar cerca. Bendiciones de toda la casa y familia Río Vida. Hay una escritura que quiero compartir con todos ustedes que está en el libro segundo de los Reyes, capítulo 7, versículos 1 y 2. Y se los leo para todos ustedes. Dice así: Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata. Y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de esto. Y hay algo que quiero compartir y que va a tener una íntima relación con el mensaje que hoy quiero compartirte, y es una pequeña historia que escuché en alguna ocasión acerca de un rey cuya corona al frente tenía una inscripción que uno de sus sabios consejeros le había dado esa frase para que la recordara tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, en tiempos de situaciones familiares o en tiempos de conflictos a nivel de estado, de nivel de su gabinete. Entonces el monarca, cada que colocaba la corona que este consejero sabio le dio y le puso la inscripción en su corona, y cada que la veía podía recordar de los eventos y de lo que estaba aconteciendo, y esto le hacía tomar confianza, tomar seguridad y ver la vida y ver las cosas de distinta manera. La frase decía: esto también pasará. Esto también pasará. Cuando había guerra podía leer: esto también pasará. Mientras había paz, esto también pasará. Podía leerlo cada que ponía la corona en su cabeza. Esto también pasará. Creo que hoy en tiempo, y forma, puntualmente, Dios está refrescando nuestra vida en esta promesa, y creo que para muchos de nosotros es muy importante que demos pie y oído a esta frase. Lo que estés pasando, lo que estés llevando sobre tus espaldas, sobre tu mente, sobre tu emoción, tu corazón, déjame decirte, esto también pasará. Para adentrarnos en lo que es la historia del pasaje y el marco histórico, el versículo 24 dice: sin embargo, tiempo después el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Y como consecuencia, dice, hubo mucha hambre en la ciudad. Y de tal manera que fue que el sitio trajo que se encarecieran todas las cosas. Al estar el ejército apostado alrededor de la ciudad de Samaria, el rey de Aram, con todo su poderoso ejército, evidentemente todo lo que ocurría dentro de los muros era una situación de caos, era una situación de tiempos difíciles, era una situación de carestía, de escasez, de pocas probabilidades de poder subsistir. A tal grado fue esta situación que hubo una historia ahí muy trágica y conmovedora, en donde un par de mujeres cocinan a un hijo para poderlo comer y para poder seguir viviendo. Entonces hablan con el rey para que les haga justicia, y el rey dice: si Dios no puede hacer algo por ti, ¿qué puedo hacer yo? Pero es aquí donde entra en escena, en este marco de referencia que tenemos tan difícil, tan complicado, en medio de un sitio, en medio de toda esta situación, las palabras de este hombre, este profeta llamado Eliseo, trayendo un mensaje de parte de Dios al cielo con esa frase: esto pasará. Y él requiere, o
él anuncia que en el lapso de 24 horas el panorama iba a cambiar completamente. De manera que aquí un hombre expresa, si fuera posible que Dios abriera ventanas de los cielos, esto sería así. Si no, no ocurrirá nada. Entonces Eliseo le dice, tú vas a ver con tus ojos la respuesta que viene de Dios, oportuna, puntual, a tiempo y en forma, y no disfrutarás de ello. Eso es algo terrible. Podemos estar viviendo pero sin tener la vida, disfrutar de ella, y podemos tener muchas cosas pero perdernos de los mejores momentos y eventos en la vida. Y esto es una frase que quiero decir y compartir con cada uno de ustedes. El rey sitió Samaria, pero algo que leí que me gustó mucho, dice: por cuanto Israel había perdido la fe y se había apartado de la confianza en Dios, basado en su pacto con él, su pueblo cometió horribles acciones contra sus propios hijos durante un tiempo de hambre inclemente. Un grave resultado de echar a un lado a Dios y su palabra es la pérdida de amor y del afecto familiar. En realidad, todos nosotros no sabemos qué tan fuertes estamos hasta cuando pasamos por una situación de prueba o de hambre, como en este caso. Una situación que va a tocar lo más fuerte o lo más sensible de tu ser, y que quizás vas a tener pérdidas, que quizás vas a ver situaciones que no esperabas, y vas a tener saldo en contra y números en rojos en la vida. Pero déjame decirte algo: que no pierdas el amor, que no pierdas la esperanza, y que no te vuelvas o no hagas que tu corazón haga a un lado a Dios. Cuando nosotros comenzamos a hacer a un lado a Dios en nuestra vida, aún en todo lo que esté ocurriendo, de pronto vamos a comenzar a echar de nosotros todo aquello que es valioso para nosotros, como un hogar, una familia, o un padre, un esposo, una esposa, hijos, etcétera, como aquí sucede. Ahora, déjame darte el nombre de este mensaje. Se llama Esto pasará. Esto pasará. Y te hago una pregunta: ¿cómo puedes mejorar tus reacciones? ¿O cómo podemos mejorar nuestras reacciones si en un momento, activamente, Dios o Él te dará una salida oportuna? Nosotros sabemos o leemos esta historia y ya sabemos cómo va a ser el resultado. Pero entre que llega ese resultado, tenemos un conflicto nosotros con nuestras maneras de reaccionar ante una situación crítica. No tenemos la suficiente capacidad y la suficiente templanza para mantener la ecuanimidad y estar enteros en una situación tal que no ocurra nada, que traigamos a la mente la frase: esto va a pasar. Pero sin embargo, en el ínter de las cosas, y aún aunque sabemos que en su momento pasarán las cosas y que en su momento Dios va a responder, nuestras reacciones siguen siendo de personas como quizás el pueblo de Israel. Comenzamos a comernos al prójimo, comenzamos a hablar de medio mundo, comenzamos a perder la esperanza y comenzamos a rechazar lo que Dios está proponiéndonos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo son tus reacciones en un momento que aunque si tú sabes o supieras la salida, de todos modos, nuestras reacciones debemos nosotros enfocarlas, canalizarlas y trabajar en ellas de manera más puntual y más detalladamente para que reaccionemos de maneras diferentes? Entonces, ¿por qué no reaccionamos y accionamos de manera positiva? ¿Por qué siempre hemos de reaccionar de una manera tan pesimista, tan negativa, con un mal carácter, explosivos, con nuestros pensamientos en desorden, como tratando de resolver un problema de álgebra aquí en nuestra cabeza? ¿Por qué no reaccionamos y accionamos en maneras positivas? Eliseo tuvo que decir al rey y tuvo que decirle a la gente y tuvo que pronunciar este mensaje: esto va a pasar, esto pasará. Aunque duele,
Aunque es una situación dura, difícil, complicada, que no sabemos la matemática de cómo resolver el problema, esto va a pasar. Y aún todo aquello que nosotros podemos disfrutar de la vida, bueno, si estás en tiempo de vacaciones, si estás tomando un tiempo de paz, de quietud, de reposo, de sosiego, tus cuentas están bien, no tienes deudas, todo eso también va a pasar. Todo pasará. Todo va a pasar en la vida. Y este es el mensaje de lo que nos sucede o suceda. Nada, absolutamente nada, dura para siempre. Solo la gracia infinita de Dios. ¿Por qué no te fijas más en la gracia de Jesús? En lugar de fijarnos en el hambre que está ocurriendo en toda la nación. Lo que está pasando en los países de Oriente. O lo que está pasando en Afganistán y todo esto. ¿Por qué no fijamos entonces nosotros en lo que sí quiere Dios que suceda dentro de mi vida? Y que es tomarnos de la gracia infinita de Dios. Como te mencioné, el título de esta enseñanza se llama Esto pasará. Ahora déjame decirte algo que quiero que lo tengas muy puntual. Dios nos preparó al tenernos en este tiempo. Dios nos preparó al tenernos en este tiempo. Y no se equivocó al dejarnos estar en este tiempo. Dios no se equivocó al que en ese momento el rey de Aram, el rey pusiera sitio contra Samaria. No se equivocó en los eventos, lo que estaba ocurriendo allí internamente dentro de los muros. No se equivocó al establecer ese ejército enemigo para que pusiera presión, para que las situaciones comenzaran a cambiar. No se equivocó, porque sabe Dios que hay situaciones en nosotros que si son difíciles, complicadas, es porque Dios quiere que hacernos lo mejor o darnos el mayor provecho de cada situación. No más que tú no lo ves así. ¿Por qué? Por tus reacciones y situaciones explosivas. Por tu manera de cómo ves las cosas. Pero ahí está la respuesta. Siempre ha estado. Eso también pasará. Esto que tú estás atravesando, eso pasará. Eso que estás viviendo y que no aguantas y que llevas a cuestas y que vas quizás sola cargando o solo cargando con esa situación, eso va a pasar. Y te quiero dejar 4 mensajes muy sencillos, muy breves, que para mí han sido tan oportunos, tan puntuales, y que sé que es una respuesta de parte de Dios. Y lo primero que te quiero dejar es porque al final vemos que exactamente se cumplió lo que el profeta Eliseo había dicho. Dice que la palabra que en menos al día siguiente, en 24 horas, todas las condiciones de los mercados bursátiles cambiaron en esa ocasión. Porque Dios lo hizo, porque Dios intervino. Pero déjame dejarte esta lección o estas lecciones para la vida. Lo primero, número 1, pelea tus propias batallas, porque nadie las va a pelear por ti. Pelea tus propias batallas, pero las que tienes que pelear, las que puedes pelear. Y las que no puedas, Dios peleará por ti. Pelea sus propias batallas. Enséñale a tus hijos a pelear sus propias batallas. A que peleen en la fe y por fe lo que esperan, lo que aguardan, lo que quieren. Enséñales. No les enseñes una vida fácil, cómoda, porque la vida no es así. Hay batallas en las cuales se están enfrentando o se van a enfrentar. Enséñales a pelear sus propias batallas. Pelea tus propias batallas de la fe. Aférrate a las promesas de Dios. Ejercita tu fe. No hay ejercicio más grande que cuando la fe está siendo probada y yo estoy siendo procesada o pasados por un fuego que no puedo controlar. Lo segundo es, ten la capacidad de resistencia, pero también ten coraje para recuperarte de esa situación. Sí, porque la mayoría de nosotros somos sufridos. Y hay un versículo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, etc. Le dice, sufre. Sí, pero también dice, pelea la buena batalla de la fe. Sí, echa mano de la vida eterna. Entonces, ten capacidad de resistencia.
Muchos tenemos capacidad para resistir una y mil cosas, pero no tenemos el coraje como para recuperarnos y volvernos a levantar. Ten capacidad para resistir y vas a resistir, porque quizás las cosas a nivel nacional, a nivel naciones, a nivel mundial, se pueden complicar más. Sí, no importa qué suceda alrededor de nosotros. Lo que importa es lo que está pasando dentro de mi corazón. Qué tanta capacidad de resistencia tengo y qué tanto coraje para recuperarme o carácter para recuperarme y ser librado. Y en tercer lugar, ten fe para hacer lo posible. Ten fe para que hagas las cosas posibles. Es decir, una fe del diario vivir, una fe cotidiana. Una fe que te alimenta a que vas a hacer suplidas tus necesidades, de que Dios te va a guiar, te va a ayudar a resolver una situación, etc. Ten fe en lo que puedes hacer, ten fe para lo posible, pero también ten fe en que Dios hace aquello que tú consideras imposible. No le dejes a Dios que haga lo posible que tú puedes hacer. ¿Sí? Haz lo que te corresponde hacer. Ten esa fe para hacer lo posible, pero también ten fe en que Dios se encargará de aquello que tú le has puesto o le has llamado imposible. Porque la palabra de Dios asegura, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y una de las cosas estaba yo, esta semana me llegó una notificación de un depósito por una cierta cantidad. Y yo lo comenté aquí en casa. ¿Qué creen? Acaba de llegarnos un depósito de 250,000 pesos. Y de pronto, yo le añadí más ceros, ¿no? La cantidad era menos. Pero lo hablé como algo imposible. Y cuando después pensando y meditando en esto, a veces necesitamos hablar una fe que parezca loca, ridícula. Le decía reflexionando en esto, y si las cifras no nos asustan, es que no vale la pena. Eso no es fe. Y de pronto, donde ocurra el milagro, puedo tener fe para lo que sí es posible, pero tengo fe en que Dios hará lo imposible. Y número 4, ¿vives para disfrutar o disfrutas para vivir? En Juan 10:28 dice, fíjate esta palabra, yo les doy vida eterna. Hablando de la parábola del buen pastor, Jesús dice, yo les doy vida eterna a las ovejas. Y lo primero que habla es que Dios nos da vida. ¿Para qué queremos disfrutar si no tenemos una vida? ¿Y para qué quieres vida si no vas a disfrutar? A veces se nos van las cosas, se nos va el tiempo, se nos va en querer vivir sin disfrutar. Y hay quienes disfrutan o quieren disfrutar demasiado sin vivir, sin dejar o darle la oportunidad a Dios de que les dé vida eterna. Primero lo que Dios, el Señor asegura es, yo les doy vida eterna, para que puedan vivir, para que puedan disfrutar. Entonces vive para disfrutar y no disfrutes para vivir. Yo les doy vida eterna, dice, y nunca perecerán. Eso es extraordinario. Estamos disfrutando una vida plena que Dios nos entrega. Es una vida eterna para nosotros, porque todas las cosas Él nos asegura que van a pasar. Y dice, nunca perecerán. Así estemos en medio de una situación como la que estaba el pueblo Samaria en ese entonces, sitiados, con un enemigo y un rey acechando constantemente. Nunca perecerán, dice, nadie puede quitármelas, dice, palabras textuales del Señor. Y voy a terminar diciendo lo siguiente. Primero, una enseñanza para nuestra vida. Renueva tu esperanza. Renueva tu esperanza. Muchos tenemos esperanza, pero no la renovamos. Y una cosa es tener esperanza y otra es renovarse. Cada día en esperanza y renovar la esperanza. Renueva tu esperanza, pero también más renueva tu entendimiento. Porque a veces las lecciones no las aprendemos, necesitamos renovar
entendimiento. Necesitamos una frescura cada día para que nosotros con entendimiento podamos ir renovando y comprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta para mí en medio de esta situación. En medio de esto es que yo dé gracias en todo y que por todo Dios pelea por nosotros y nos hace más que vencedores. Y lo segundo es esto: no puedes saber cómo se hará el milagro o cómo se hizo el milagro. Yo no lo entiendo, pero de pronto Dios intervino ahí y causó un revuelo en el ejército enemigo y todos empezaron a huir desesperadamente por esa confusión que Dios les trajo y abandonaron todo, abandonaron posesiones, abandonaron carpas, bebida, riquezas, vestidos, etcétera, etcétera, pero porque Dios intervino. Tú y yo no podemos saber en qué momento Dios va a intervenir, pero va a intervenir. Tú no sabes cómo va a ser, pero Él sí. Tú ocúpate de esperar y aguardar en Él, porque Él sí tiene el cómo. Y solamente espera el milagro. No quieras entender cómo va a ser Dios el milagro, sino más bien cree que Dios hará el milagro. Yo no sé cómo sucedió, pero sucedió. Pero lo hizo. Tú no sabes cómo va a ser, pero Dios lo va a hacer. Créelo, eso va a pasar. Eso pasará. Eso también pasará. Y lo que vives hoy, bueno o no tan bueno, incluso que tú lo puedas llamar malo o una mala situación, te animo a que encuentres el propósito eterno de tus porqués, no las respuestas. Encuentra un propósito a tus porqués, porque a veces entramos en una tremenda confusión en nuestra mente y nuestras emociones, queriendo encontrar respuestas, cuando Dios lo único que quiere es que encontremos propósito eterno. Y una vez que lo tienes, aprópiate de ese propósito, porque una respuesta no te libera, un propósito eterno sí. Entonces no busques respuestas, busca el propósito eterno que Dios tiene para ti. Y esto yo lo he aprendido conforme han transcurrido estos tiempos. Y lo siguiente: escribe lo que has aprendido. A veces pasamos por alto el tener en cuenta lo que hemos aprendido. ¿Qué aprendí yo de esto? Pablo dijo en Filipenses 4, versículos 12 y 11, en 2 ocasiones menciona esta frase. La frase, he aprendido. Yo te pregunto, ¿qué has aprendido en medio de esta situación, en medio de esta enfermedad, en medio de esta pandemia, en medio de... ¿Qué has aprendido? Escríbelo, anótalo. Yo aprendí a ser más paciente, a ser más tolerante, a ser más empático, más respetuoso, a ser más amoroso, a ser más comprensivo. Hay algo que esto nos está enseñando y que yo lo tengo que aprender, y escríbelo. Pablo dijo, he aprendido en muchas a estar en contacto y a estar, contento con lo que tengo, pero también con lo que no tengo. He aprendido, dice, el secreto a vivir en cualquiera que sea la situación, así como cuando tengo el estómago lleno, como cuando tengo el estómago vacío, como cuando tengo poco o como cuando tengo mucho. En todo he aprendido, estoy enseñado. Y quiero orar contigo y dejarte esta palabra, este pensamiento. Estaba esta semana pensando en algo que nos sucedió, una eventualidad, y no lo quiero mencionar. Estaba pensando en esto y que a veces te deja ese sabor de eso de no sé si me puedo explicar, que un sentir que no lo esperabas, que te sitiaron y de repente pum, vas perdiendo en lugar de ganar. Y estaba orando y pues no sé si orando con la devoción o con el empuje, el ánimo, el fuego o la adoración requerida. Pero le estaba diciendo al Señor algo concerniente a ese sentir. Y la única respuesta que obtuve de parte de Dios fue que Dios me recordó un salmo que aprendí a la edad de cuando tenía unos 13 o 14 años por ahí, que lo aprendí de memoria, dice el Salmo 16. Y Dios me reafirmó un versículo que lo anoté y lo quiero compartir para todos ustedes que oremos en esta palabra. Y el versículo es, Señor,
Solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia que tengo yo. Qué maravillosa herencia. El único que Dios me hacía notar, no pierdas el enfoque, que yo soy tu herencia, que yo soy tu copa de bendición. No mires alrededor, no mires lo que está pasando, porque eso va a pasar. Pero la gracia permanece y es de la que yo te estoy hablando. Deja esta situación en confianza y en las promesas de Dios y renueva tu entendimiento. Te animo a que te levantes y le creas a Dios y pelees tus propias batallas y que vivas inspirado en lo que Dios ya tiene resuelto para ti, en la manera que ni siquiera tú te has imaginado y con los medios que ni siquiera has pensado, porque Dios está al pendiente de ti. Oramos juntos. Padre, gracias por la palabra. Gracias por conectarnos, Señor, de nuevo a esta gracia infinita. Y no es porque estemos, Señor, alejados o desconectados, sino porque a veces pasamos por alto, Señor, las promesas y las palabras tan puntuales que tú nos has dado una y otra vez. Pero es que, Señor, estamos en este proceso de renovar nuestra mente, corazón y entendimiento, Padre. Guíanos, Señor, en esta verdad y líbranos, Señor, de toda acechanza, que todas las cosas que están ocurriendo, Señor, con esta seguridad plena y confianza en ti, podamos decir, esto va a pasar. Tú ya tienes el tiempo, tú ya tienes el momento, tú ya tienes la respuesta, Señor, y tú ya tienes, Padre, aquello que estás entregándonos, y en fe lo tomamos y en fe, Señor, creemos, Padre, que tú eres nuestra herencia y nuestra copa de bendición. Gracias por cada persona que está escuchando y que ha recibido este mensaje en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sean benditos en ti, Padre. Resplandezca tu gloria en ellos. Señor, también entregamos nuestro corazón y vida reconociendo, Padre, que te necesitamos. Tú eres el Dios de nuestra vida. Fortalécenos, Dios, y ven a nuestro corazón. Entra en nuestra vida, Señor, y haznos, Señor, tus hijos. Haz que nuestro corazón, Señor, sea un corazón renovado por el poder de tu sangre y de la autoridad de tu Espíritu en tu palabra, o actuando en nosotros como hijos tuyos. Te abrimos nuestro corazón, Padre. Gracias por hacernos hijos tuyos, y en arrepentimiento te reconocemos, Señor, como nuestro Dios y nuestro Señor Salvador, Dios eterno y Padre justo. Gracias por esta seguridad y este acceso que nos das contigo en la eternidad. Amén y amén. Qué bendición para todos, y de verdad deseamos que sea una semana muy especial, muy bendecida en todas las cosas, y que puedas conservar esta palabra. Nos vemos en la siguiente. Dios haga resplandecer su palabra en ti. Bendiciones.